Bienvenidos al Museo sobre la Educación Argentina a través del tiempo, desde la tarima hasta la virtualidad. Los alumnos eran educados en la importancia de la asistencia, la puntualidad, el aseo y la conducta. Aprendían a saludar, a hablar y callar. Debían comportarse bajo reglas de civilidad y moralidad enmarcadas por el contexto social y cultural del momento. El aula debía tener una tarima para que el maestro pudiera observar el salón con una mirada y así tener el control de la clase. Los castigos corporales en las primeras escuelas fueron una norma heredada de los primeros responsables de la educación escolar, los sacerdotes y las monjas. En aquellos tiempos eran los únicos con un nivel superior de conocimiento. La pedagogía del miedo formaba parte del sistema educativo. Los alumnos eran víctimas de latigazos y situaciones humillantes como golpes de regla sobre las manos, orejas de burro para los que no estudiaban o carteles con adjetivos que los avergonzaran. Hasta fines del siglo XIX, al maestro le bastaba con levantar la vista del escritorio para que en la clase reinara un silencio sepulcral. Edificios de antes. A lo largo de las décadas, la Argentina se pobló de construcciones escolares de variados tipos y estilos. Estas construcciones nos recuerdan a conventos, templos, palacios o casas. En la época de la dominación española, existió en la ciudad de Buenos Aires un precario sistema educativo, conocido como Escuelas del Rey. Eran gratuitas y sostenidas por fondos del Cabildo, que becaba a un número reducido de alumnos. Convivían con las escuelas católicas que funcionaban en distintos conventos y parroquias de la ciudad. Con la independencia de la Argentina del Imperio Español, pasaron a ser denominadas escuelas de la patria. Durante todo este lapso temporal, no existió una arquitectura escolar como tal, ya que las escuelas funcionaban precariamente en locales o viviendas rentadas por el cabildo a particulares. Con respecto a la estructura y la comunicación en el aula, los alumnos debían agruparse en función de su edad y logros. Por lo tanto, se pasó de uno a varios salones desordenados. Las sillas y los escritorios para los alumnos debían ser hechas para personas de diferentes tamaños. Debían ser individuales y de fácil acceso para permitir al maestro recorrer el aula y así asistir con comodidad a todos los alumnos. A partir del 10 de febrero de 1971, una orden ministerial indicaba el modelo de construcción a seguir. Se empezó a concebir al edificio escolar como un conjunto de espacios abiertos, de diferentes dimensiones, denominadas áreas, y que harían posible la libertad de movimientos, tanto de profesores como de alumnos. El mobiliario escolar ha evolucionado considerablemente en las últimas décadas. A principios del siglo pasado, no existía un tipo de mobiliario determinado para todo el territorio nacional, siendo cada población la que se encargaba de dotar de este tipo de mobiliario a las escuelas. En muchas ocasiones era fabricado por los propios carpinteros del pueblo, quienes además se encargaban del diseño con peor o mayor tino, aunque en algunas poblaciones los inspectores dictaban algunas normas acerca de cómo deberían ser. La tendencia a principios del siglo en cuanto a diseño de sillas era la de realizar piezas sencillas y funcionales sin ornamentaciones. La idea base de este tipo de diseño era poder fabricarlas en serie, aunque debido a la falta de tecnología se acababan haciendo casi de manera artesanal. Existe un tipo de banco escolar que sí se popularizó en el país. Se trataba de un pupitre bipersonal con un tablero inclinado, con un apartado para guardar los libros y orificios para los tinteros. Eran unos pupitres básicos de tamaño fijo y por lo tanto imposibles de adaptar a cada alumno. Hasta las décadas de 1940 y 1950 no hubo mucha variación con respecto a estos primeros diseños para mobiliario escolar, mientras en algunos países como en Alemania ya se empezaban a experimentar con otro tipo de mobiliario que pudiera adaptarse mucho mejor al alumno.
Las innovaciones en cuestión de mobiliario escolar llegaron años más tarde, por lo que el uso de pupitres de madera seguía siendo mayoritario hasta los años 70. Finalmente, se cambiaron por sillas y mesas de trabajo individual, con mesas en plano horizontal, muy similares a los que podemos ver en la actualidad. El diseño no ha variado sustancialmente, aunque las superficies de respaldo y asiento sí han aumentado y además en cuanto al respaldo, se incorpora una curvatura que permite adaptar la curva natural lumbar de los alumnos. El tiempo y los espacios para el recreo no existieron siempre, ya sean lugares cerrados o abiertos, chicos o grandes, de baldosa o de tierra, los juegos infantiles pasaron de generación en generación. Con el paso del tiempo, algunos de estos sufrieron modificaciones y otros fueron olvidados. Recién a principios del siglo XIX hubo experiencias de recreo, pero con el propósito de vigilancia, corrección y disciplinamiento del niño. En las escuelas mixtas, los patios debían ser separados para ambos sexos y también separados los niños pequeños de los niños mayores. Las posibilidades edilicias no necesariamente se ajustaban a esto. Los juegos más comunes eran la farolera, la paloma blanca, las rondas, la escondida, la rayuela y la soga. Muchos de estos juegos siguen vigentes hasta el momento. Patios de recreos ahora. En los recreos se juega mucho a las escondidas, a la tocada y al ladrón y policía. También a las cartas, los juegos de dados y las figuritas. Y hay nenas que todavía juegan al elástico. Los juegos clásicos tienen mucha vigencia. A partir de los años 60 y 70, con el auge de los nuevos modelos familiares y de las teorías del aprendizaje, se produjo un deslizamiento hacia una escolarización que tomaba en cuenta las características psicológicas del niño. Llega cierto recreo a la escuela y la solemnidad escolar en la que vivían los niños decayó poco a poco. Esto se ve reflejado en los guardapolvos más cortos, peinados más sueltos y se comienza a establecer vínculos más estrechos entre maestros y niños. La humildad, modestia y sencillez de los maestros, así como llamar a los niños por sus nombres, pasaron a ser cualidades asociadas al respeto y cariño hacia ellos en el espacio escolar. En la época de Sarmiento se creía que era malo obligar a usar cualquier tipo de uniforme por el costo que implicaba para las familias. Esto obstaculizaba la asistencia a la escuela. Recién a principios del siglo XX se empezaron a utilizar. Se creía que el blanco era el mejor color para la ropa por diferentes motivos. Es liviano, es un buen conductor de calor y a su vez permitía que la limpieza y la prolijidad fueran inspeccionadas rápidamente. Sus responsables decidieron establecer una única indumentaria para los alumnos, con el fin de fomentar la humildad de los estudiantes, dar identidad y no hacer distinciones entre ellos. En 1913 no se hablaba de usar guardapolvo, sino se mencionaba que los alumnos debían vestir trajes sencillos. Recién a fines de 1915 se recomienda que el personal docente de Capital Federal utilizara delantales blancos. En la actualidad, podemos observar guardapolvos de diversos modelos y diseños, abotonados atrás o adelante, con tablas o sin ellas, con colores, cuellitos, pespuntes o arreglos que los personalizan. El guardapolvo es y seguirá siendo un elemento del paisaje escolar que simboliza muchas cuestiones. Modalidad presencial. Las clases presenciales son, por así decirlo, las de toda la vida. Los alumnos acuden al aula durante unas horas y el docente les explica un tema determinado. El motivo principal es que se adquiere una rutina y un modo de organizarse más sencillo. Además, estos son algunos de sus principales beneficios. Hay un mayor vínculo con el docente, la comunicación fluye mejor y hay más contacto entre el docente y el alumno. Hay una comunicación no verbal,
juega un papel fundamental en la formación presencial. El alumno puede ver de una forma más directa todo lo que se explica. También se producen unos lazos sociales. El alumno puede crear una red de contactos que puede ser de mucha utilidad en su futuro. Hay una parte práctica, con ella se favorece el trabajo en equipo. También hay una forma de demostrar lo aprendido. El docente verifica a través de preguntas al alumno durante una determinada práctica. Hay un sentimiento de pertenencia. El alumno se siente integrado en una comunidad. Modalidad virtual. En diciembre del 2019, el virus llamado SARS-CoV-2 por sus siglas en inglés, presentado al mundo como coronavirus o COVID-19, dejó un contexto de aislamiento en medio de un escenario de incertidumbre que alteró la dinámica de los procesos de aprendizaje de todos los estudiantes del país. La pandemia arrojó a las escuelas, los niños, adolescentes y a las familias a una situación inédita. En poco tiempo, las instituciones educativas tuvieron que prepararse para garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos. Para quienes no estaban habituados a la tecnología, debieron convertirla en su aliada. De un día para el otro, los niños vieron desdibujar su entorno cotidiano extrafamiliar, y al desafío de organizar rutinas para cumplir con las entregas de las clases virtuales, se les sumó la necesidad de encontrar nuevas maneras de vincularse con sus docentes y sus pares.